A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos nuevamente a un nuevo trimestre de estudio de la palabra de Dios. Y en este nuevo trimestre nos proyectamos hacia el 2022 con uno de los libros más fascinantes del Nuevo Testamento, que es la Epístola de Hebreos. Y pedimos la bendición de Dios para que durante todo este trimestre nos dirija en el estudio de su palabra y nos ayude a comprender las grandes verdades que se revelan a través de esta epístola que ha sido titulada la Epístola a los Hebreos. Gracias, Señor, por darnos la bendición de comenzar un nuevo trimestre. Que este trimestre tú puedas dirigir nuestras mentes hacia tu palabra, hacia tu voluntad y principalmente hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. Que tu palabra pueda crecer y permanecer en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos hablando sobre la epístola a los Hebreos. ¿Por qué recibe el nombre esta epístola de los Hebreos cuando la palabra Hebreos no se menciona en la epístola? ¿Y quién es el autor de esta epístola? Una epístola que se ha atribuido al apóstol Pablo, porque tanto el lenguaje como la teología de este libro reflejan la teología paulina de algunos de los otros libros que fueron escritos por el apóstol. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que el Nuevo Testamento se compone de una comunidad cristiana, que en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 1 aparece de la siguiente manera. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí tenemos una comunidad que, de acuerdo a este versículo, está compuesta de dos grupos. Los griegos, que indudablemente era una referencia a los gentiles, y los hebreos, que es una referencia a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Ahora, esta epístola, Pablo la dedica a estos judíos conversos al cristianismo. ¿Por qué? Porque para un judío, la máxima decisión, la mayor decisión que podía tomar en su vida, con consecuencias que tenían que ver no solamente con su identidad como israelita, sino también con su identidad como en la teología del Antiguo Testamento, en la teología de la religión de sus tiempos, tenía que ver con convertirse al cristianismo. La conversión al cristianismo para un judío podía representar realmente un cambio turbulento en su vida. ¿Por qué? Porque ahora tenía que dejar a un lado la religión de sus padres y convertirse en un enemigo de su propia nación. Pero no solamente eso, también lo convertía en un enemigo del imperio, que a menudo culpaba a los cristianos de todos los males que ocurrían. Por lo tanto, el hecho de que el haber creído en Jesús, el haber aceptado a Jesús, marcaba el gran cambio en la conversión de un judío. Ahora también era importante que ellos comprendieran la verdadera naturaleza de Jesús y que ellos comprendieran que ahora la figura central en todos los aspectos de la vida espiritual era Jesús. Y por lo tanto, la convicción de que Jesús realmente era el Hijo de Dios, el Mesías, debía de estar acompañada de una gran teología que sustentara la fe
en el Hijo de Dios. Y por eso cuando vamos al libro de Hebreos, encontramos en el capítulo 1 que la razón por la cual este libro es llamado el libro de Hebreos es porque el versículo 1 declara lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esta expresión, a los padres, indudablemente es una expresión que tiene que ver con el judaísmo. Pablo se está dirigiendo a cristianos que han salido del judaísmo y que conocen que a través de los profetas del Antiguo Testamento Dios les estuvo hablando a sus padres. Pero Pablo ahora presenta una nueva faceta de la fe, y es que ahora, aunque lo que dijeron los profetas es importante, aunque los escritos de los profetas son relevantes, ahora Dios desea hablarnos con algo aún superior. ¿Y qué es esa revelación? Dice el versículo 2. En estos postreros días, o en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es la figura central ahora para la vida espiritual de un hebreo convertido? Bueno, ya no es la religión del judaísmo, ya no son las tradiciones del judaísmo. Ahora el centro de la vida espiritual, Pablo dice, es el Hijo, es Jesús. ¿Y cuáles son los elementos que se van a desarrollar a través de todo este libro de Hebreos? Podemos decir que este capítulo 1 es un pequeño resumen de todo lo que se va a tratar en el libro. Es una introducción a todo el libro. Y en este capítulo 1 se resalta específicamente cuáles son los aspectos que Dios desea que su pueblo, que el mundo, que la humanidad conozca acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque a partir de la encarnación de Jesús, que es lo que señala este libro de Hebreos, Jesús se convierte en una figura con una nueva imagen, que podríamos llamar la nueva imagen de Dios, que es el Dios encarnado. Y por esa razón encontramos aquí que a partir del versículo 5, Dios comienza a presentar cuáles son los aspectos que tienen que ver con Jesús como Dios y con Jesús como humano. Y cuáles son las características que Jesús mantiene como Dios y las características que Jesús mantiene como humano. Y la primera de ellas la encontramos aquí en el versículo 5, donde Pablo dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí llegamos a un aspecto sumamente importante que todo cristiano debería de entender. ¿Cómo es que Jesús se llegó a convertir en el Hijo de Dios? Nosotros sabemos que antes de la encarnación, Jesús tenía la misma naturaleza de Dios el Padre, la misma naturaleza del Espíritu Santo. Sin embargo, para que Jesús llegue a ser humano, Jesús tiene que ser engendrado. Y tiene que ser engendrado en la misma forma en que somos engendrados los seres humanos, a través de un padre y a través de una madre. Por lo tanto, este capítulo 1 marca el momento en que Jesús se convierte en el Hijo de Dios, en que Dios llega a ser el Padre de Jesús, en que Jesús reconoce a Dios como su Padre, humanamente hablando, como humano, como un ser encarnado. Y por eso encontramos la siguiente declaración en el versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito
en el mundo. Aquí encontramos que esta expresión, cuando introduce al primogénito en el mundo, es una expresión que se refiere directamente a la encarnación. ¿Por qué? Porque la encarnación es la introducción de Jesús en el mundo, ahora como humano. Sin embargo, ¿en qué forma la humanidad de Jesús afectó su divinidad? Y son una de las cosas que Dios desea resaltar en el libro de Hebreos. Y uno de los aspectos es que Jesús sigue conservando su divinidad. Jesús sigue conservando su identidad como ser totalmente divino. Y aún Dios mismo lo reconoce como Dios, a pesar de que Jesús ha venido a ser encarnado. Por eso lo que el versículo dice, otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo, versículo 5. Significa que en la relación humana entre Dios y Jesús, Jesús reconoce a Dios como su padre, porque realmente lo es. Como humano, Jesús ha sido engendrado por Dios, así que legítimamente Dios es su padre. Y por eso Dios dice, mi hijo eres tú, porque yo te he engendrado. Antes de que Jesús fuese engendrado, Jesús era Dios. Jesús no era el Hijo de Dios en el sentido en que lo es ahora, que es encarnado. Y por esa razón, Dios pide que sea reconocido como su Hijo en el aspecto humano, cuando Él lo introduce en el mundo. Sin embargo, a pesar de que Jesús se ha convertido en un ser humano, la posición de Jesús como Dios ante toda la creación, ante todos los ángeles, ante todo el universo, no ha cambiado. Jesús mantiene su divinidad absoluta y debe ser reconocido de una manera absoluta por todo el universo. Por eso dice el versículo 6, aun cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, cuando es encarnado Jesús en el mundo, Dios dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que el reconocimiento de Jesús como divino por causa de su humanidad, dice el libro de Hebreos, no ha cambiado en lo absoluto. Los ángeles tienen que reconocer la soberanía de Jesús aún siendo humano. Los ángeles tienen que reconocer la supremacía de Jesús sobre todos los seres creados del universo. ¿Por qué? Porque Jesús sigue manteniendo su estatus, su naturaleza como Dios. Y por esa razón, Dios, dándole ese reconocimiento, dice en el versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por lo tanto, tenemos que ver siempre en el libro de Hebreos estos dos aspectos. Jesús manteniendo su divinidad, a pesar de haber sido encarnado, a pesar de su humanidad. Jesús manteniendo su divinidad de una manera absoluta, pero por otro lado, Jesús cumpliendo su misión como humano también de una forma absoluta, de una manera completa. Y lo primero que Dios desea resaltar es que Jesús mantiene ese poder, esa soberanía como Dios. Y por eso Dios mismo le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios mismo le llama a Jesús Dios. Y le está diciendo que su trono, que representa su naturaleza, que representa su soberanía, que representa su estatus, sigue siendo el mismo por toda la eternidad. Jesús sigue manteniendo su posición ante su trono como Dios. Y Dios mismo lo reconoce, a pesar de que Jesús se ha convertido en un hombre, a pesar de que Jesús es humano. Sin embargo, Dios también reconoce que ahora la nueva naturaleza de Jesús, la nueva identidad de Jesús como humano, lo lleva a una misión distinta que tiene que ver con el plan de Dios para la salvación de todos los seres humanos. Por lo tanto,
al tratar a Jesús como humano, Dios tiene que verlo como su hijo que ha sido engendrado. Pero Dios lo ve a través de esa misión que Jesús ha venido a completar en el mundo. Y por eso dice el versículo 9, has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí tenemos una parte muy importante que describe a Jesús en su humanidad. Y en primer lugar, el hecho de que Jesús como humano sigue manteniendo la integridad de Dios. ¿De qué manera mantiene la integridad de Dios? Jesús ama y está de parte de la justicia. En ningún momento Jesús hace a un lado la naturaleza del carácter de Dios. En ningún momento Jesús defrauda el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque aunque es un ser humano, sigue manteniendo esa justicia. Y no solamente la justicia. La siguiente frase que nos dice, has aborrecido la maldad, nos muestra que en ningún momento Jesús se alió con el pecado. En ningún momento Jesús transigió con el pecado. ¿Por qué razón? Porque la santidad de Dios precisamente consiste en que Dios no tiene que ver nada con el pecado. Dios no puede aliarse con el pecado. Por eso Dios es un Dios de santidad. Porque eso Jesús era un Dios santo. Porque Él aborrecía la maldad. Jesús en ningún momento estuvo aliado con el mal. En ningún momento Jesús simpatizó inclusive con el mal, de ninguna forma y de ninguna manera. Por eso Dios lo reconoce ahora como un ser humano perfecto, un ser humano santo. Y de esa manera dice que Dios lo ungió, el Dios tuyo. ¿Por qué menciona o presenta a Dios como el Dios tuyo? Porque como humano Jesús tiene que reconocer a Dios en dos aspectos. En primer lugar, como su Padre. ¿Por qué? Porque Dios lo ha engendrado como ser humano. Y en segundo lugar, como su Dios. Recuerden que Jesús muchas veces le llamó a su Padre mi Dios, así como cuando estaba en la cruz y decía Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque como humano Jesús tenía que depender de Dios, al igual que dependemos todos los seres humanos. Y por eso Dios le dice, tu Dios te ha ungido, pero te ha ungido para darte el reconocimiento de que has hecho una obra perfecta como ser humano. Y dice el versículo 10, Jesús es reconocido no solamente como Dios, sino también es reconocido como el creador de todas las cosas del universo. Y dice el versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Uno de los aspectos más importantes que encontramos aquí en el libro de Hebreos es el hecho de que Jesús es el creador de todas las cosas. Y que en ningún momento, como dice este pasaje, puede ser Jesús comparado con algo creado. Ni aún un ser, por más perfecto que sea, si ha sido creado, no puede ser comparado con Jesús. ¿Por qué? Porque si vemos a Jesús de esa perspectiva, un ser creado podría tener una existencia temporal. Pero en el caso de Jesús, aquí se resalta su eternidad. Aunque todas las cosas creadas se terminen, aunque todas las cosas creadas se envejezcan y se deshagan, tú sigues manteniendo tu identidad por los siglos de los siglos. Tú eres el mismo, dice el versículo 12, y tus años no acabarán. Lo cual resalta la eternidad de Jesús. Por lo tanto, la naturaleza de Jesús mantiene ese atributo de eternidad, no solamente como Dios, sino Jesús también mantiene ese atributo de eternidad aún como un ser humano. A pesar de que Jesús
tenía que morir. Sabemos que la muerte era solamente para poder cumplir lo que la ley requería. Sin embargo, la muerte nunca lo iba a encerrar para siempre. La muerte nunca lo iba a encadenar para siempre, sino que Jesús, en su fidelidad y en su humanidad, mantenía todavía ese atributo de eternidad, donde los años nunca se terminan. Y finalmente, el versículo 13 señala tal vez uno de los aspectos que más se resaltan aquí en el libro de Hebreos, y es la obra de Jesús al lado del Padre en el santuario celestial. Y dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El hecho de que Jesús se sentó a la diestra de Dios en el libro de Hebreos es una señal de que la obra de Jesús que realizó en este mundo es una obra que continúa y que se lleva a cabo de una manera efectiva en el cielo para nuestra salvación. Por lo tanto, la obra de Jesús no solamente debe limitarse a lo que Jesús hizo en la cruz, sino que en el libro de Hebreos la obra de Jesús ahora se expande a lo que Jesús está haciendo por nosotros para nuestra salvación allá en el cielo, al lado del Padre. Y esta obra de salvación consiste, como dice este versículo, en poner a todos los enemigos debajo de sus pies, en poder vencer a todos los enemigos que están en contra de Dios y que están en contra de los planes de Dios para salvar a los hombres. ¿Por qué razón? Porque sabemos que Jesús tuvo que venir a vencer al enemigo principal, que era el diablo. Jesús tuvo que venir a vencer también a la muerte, que es el postrero, el último enemigo que será destruido, según el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y también Jesús tuvo que venir a vencer a todos los poderes aliados del enemigo en este mundo, que se oponen juntamente con él a la salvación de los hombres. Por lo tanto, el hecho de que Jesús está sentado a la diestra de Dios es una garantía de que la obra de Jesús no ha terminado, de que la obra de salvación se sigue llevando a cabo en el cielo a cada momento, a través de la intercesión y a través del sacrificio que Jesús hizo, que es el gran tema de este libro de Hebreos. Por lo tanto, a medida que estudiamos este libro de Hebreos, a medida que aprendemos de la teología que tiene que ver con el ministerio de Jesús, principalmente allá en el cielo, en el santuario celestial, nosotros podamos comprender la importancia que debe tener Jesús en nuestras vidas como el centro de la salvación, como el centro de nuestra fe y como el centro de nuestra esperanza. Que a través de este estudio podamos conocer mejor el carácter de Jesús, podamos conocer mejor el carácter de Dios, pero principalmente que podamos conocer mejor la obra que Jesús está realizando allá en el santuario celestial para nuestra salvación. Y que así como a los hebreos convertidos en el tiempo de Pablo, que tenían que confrontar grandes cambios en sus vidas, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista social y de identidad como hebreos, que así pueda afectar también nuestra vida, el haber conocido a Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, el centro de nuestra vida es Jesús. Y aunque tal vez puede producir muchos cambios en nuestra vida social, o puede traer cambios en nuestra vida espiritual, esos cambios siempre serán para nuestra salvación, para conocer mejor a Dios
y para que Jesús pueda completar la salvación que ha comenzado en nosotros. Por lo tanto, con esta confianza en Cristo Jesús y en su intercesión, durante todo este trimestre proyectémonos a esa salvación que nos ofrece el autor y el consumador de nuestra fe. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo.